un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. Date of birth? Friday, 31st of December, 1937. You're living with your daughter at the moment? Yes, until she goes to live in Paris. Hace algunas semanas, en el marco de la reapertura de cines en Chile, recomendé en este podcast la gran ganadora del Oscar de este año, Nomadland, que al fin se podía ver en pantalla grande en nuestro país. Y en esta oportunidad quiero recomendar otro título que ahora está en cartelera y que tiene varios puntos en común con esa película. También fue una de las grandes ganadoras en los premios de la Academia, estuvo entre los largometrajes más elogiados y premiados del 2020 y en medio de tantas secuelas y superproducciones que abundan en esta reapertura de cines chilenos, es una historia muy humana y que de seguro sabrán apreciar especialmente las audiencias más adultas. Me refiero a The Father, El Padre, que en abril ya tuvo funciones de preestreno online previas y posteriores a la ceremonia del Oscar, pero ahora sí se puede ver finalmente en cines de manera presencial, y es así la segunda de las 8 nominadas como mejor película que se estrena en salas por estos lados. Más vale tarde que nunca. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up. Como comenté en el podcast de Nomadland, tomando en cuenta que se tardó en llegar a las salas y que además tuvo esas funciones de preestreno online, bastante gente probablemente ya habrá visto El Padre. Pero igual la quiero recomendar, primero por si aún no la hubieras visto y si ya la viste, probablemente no te molestaría repetírtela, ahora en pantalla grande. Hay unas cuantas razones para ir a verla, partiendo por la buena fama que la precede. Desde su estreno mundial a principios del año pasado en el Festival de Sundance, poco antes de que se declarara la pandemia en el mundo, no ha dejado de cosechar elogios y premios, entre ellos un premio Goya y 2 BAFTA en Inglaterra, culminando en la ceremonia de la Academia de Hollywood, donde postulaba a 6 Oscar, incluyendo Mejor Película, de los cuales ganó 2, ambos muy merecidos. Mejor actor para su protagonista, el gran Anthony Hopkins, quien está extraordinario en su rol, y Mejor Guión Adaptado. Pero ya más adelante, en unos minutos, te hablaré de ambos trofeos. Otra razón para no perdérsela es por la historia que cuenta y cómo nos interpela por distintas razones en estos tiempos actuales. La trama es en apariencia muy sencilla. Un octogenario intenta seguir con su vida a pesar de las crecientes dificultades de la demencia senil que se niega a asumir, mientras su hija trata de apoyarlo lo más posible. Algo que parece ser muy simple en el papel, pero en verdad hay varias capas por debajo de la superficie y el espectador deberá irlo descubriendo. Cuando decía antes que este argumento nos interpela es porque está abordando una difícil realidad que cada vez es más común en el mundo actual. Ya lo hemos visto antes en películas como Lejos de ella o Amour, pero esta es una de las miradas más conmovedoras y estremecedoras que se han filmado sobre este tema. Sobre todo porque en esta oportunidad no solo nos ponemos del lado de los seres queridos de quienes están pasando por este trance, como pasaba en las otras películas, sino además llegamos a entender la incertidumbre y angustia del protagonista, lo que lo hace aún más impactante e incluso aterrador. Y además en estos tiempos de pandemia en que todo el mundo ahora valora aún más los lazos familiares, puede que una historia como esta emocione el doble o el triple. Un gran mérito de este largometraje y nueva razón para recomendarlo es sin duda quién está detrás de su realización. El escritor francés Florian Zeller, quien no solo es el autor de la obra teatral original en que se basa el film, sino además acá debuta como cineasta. Y justamente considerando que esta es su ópera prima, el mérito es aún mayor al ver la calidad del resultado. Zeller tiene 42 años, ya cuenta con una sólida trayectoria de casi 2 décadas como novelista y dramaturgo, y El Padre es su obra más exitosa. Estrenada originalmente en 2012, se ha representado en más de 45 países, incluyendo Chile, donde se dio en 2017 con 2 reconocidos actores que en la vida real también son padre e hija, Héctor y Amparo Noguera.
No todos los dramaturgos son grandes cineastas, y menos aún adaptando sus propias obras, y por eso creo que fue muy inteligente e incluso humilde de parte de Zeller no encargarse él solo del guión y adaptación, sino convocar para apoyarlo a un colega muy experimentado y prestigioso, el dramaturgo, guionista y también cineasta británico Christopher Hampton, que ha tenido adaptaciones tan sólidas al cine como la de la novela de Ian McEwan, Expiación, por la que obtuvo una de sus 3 nominaciones al Oscar al mejor guión adaptado, trofeo que ganó ya en 2 ocasiones, en 1989 por la memorable Relaciones Peligrosas y ahora, en más de 3 décadas después, junto a Zeller, justamente por esta película El Padre. Y esa es otra razón por la que recomiendo esta película, porque es un excelente ejemplo de cómo se puede hacer lo suficientemente cinematográfica una adaptación de una obra teatral. Muchos piensan que basta con tener una gran obra y un elenco de primer nivel para que la adaptación al cine sea un éxito, pero hay muchos ejemplos que demuestran lo contrario, y los grandes logros en este aspecto no abundan tanto como se podría pensar. No todos los días se estrenan títulos que se convertirán en clásicos, como Un tranvía llamado Deseo, Quien le teme a Virginia Woolf o Amadeus. Sin ir más lejos, en la última temporada de premios en Hollywood, 2 películas que tuvieron nominaciones al Oscar y tuvieron muy buena crítica eran adaptaciones de obras de teatro y a mí personalmente no me entusiasmaron mucho. Me refiero a La Madre del Blues, que está todavía disponible en Netflix, y Una Noche en Miami, que se puede ver en Amazon Prime. En ambos casos, especialmente en la primera, todo se sentía muy declamado, justamente demasiado teatral, y hasta se notaba en el uso del espacio físico, incluso aunque tuviera momentos que transcurrían en exteriores. En resumen, me dio la impresión en esos casos de estar viendo obras de teatro filmadas, lo que es siempre el principal riesgo que se corre en estas adaptaciones. Y todo esto lo comento porque justo, afortunadamente, eso es lo que no pasa con El Padre. Esta adaptación se siente real, física y cinematográfica, y si acá gran parte de la trama transcurre entre 4 paredes, en esta ocasión no es un defecto que la haga más teatral, porque al contrario, el encierro y la sensación de claustrofobia se ajustan a la compleja situación mental del protagonista, la misma que se logra traspasar al espectador, consiguiendo que estemos tan desorientados como el propio anciano y que nos veamos obligados a intentar armar en nuestra mente el puzzle en el que parece convertirse la historia. Justamente en relación a lo anterior, quiero resaltar cómo la manera en que se nos cuenta todo esto es otra de las grandes razones para apreciar esta película. Para ser un debutante en la dirección, Zeller impresiona por el manejo del ritmo, la fluidez de los movimientos de cámara y la precisión con que trabajan los tiempos, no solo considerando que el film dura apenas 1 hora y media y que no se hace para nada pesada, sino además porque la estructura casi laberíntica y los mecanismos narrativos de la obra y el guión le permiten al autor y realizador jugar con el tiempo, confundiéndonos e inquietándonos a nosotros los espectadores casi tanto como el protagonista. En este relato, donde las fronteras se hacen difusas, no solo es clave la dirección de Zeller, sino además los excelentes trabajos de Yorgos Lamprinos en el montaje y Peter Francis en el diseño de producción, ambos con justicia también nominados al Oscar. No explicaré más por qué, ya que creo que basta con verla para darse cuenta. You know, I'd give everything I own for a glass of whiskey, don't you agree? Well, I don't own all that much, so. Oh, really? What do you do for a living? Y dejé para el final la que bien podría ser la razón principal para no perderse El Padre, sus actores. Los roles secundarios están muy bien abordados, en algunos casos por algunos actores y actrices que conocemos de películas anteriores, pero por sobre todo acá brilla la dupla protagónica que componen sus 2 actores principales, Anthony Hopkins y Olivia Colman. You keep changing your mind. How do you expect people to keep up? Well, there's never been any question of me living in Paris. Yes, there was. You told me. No, I didn't. I'm sorry, Anne, you told me the other day. Ambos están notables y alcanzan instantes de emoción genuina, pero él en particular es impresionante de principio a fin, transitando por diversas intensidades, matices y emociones hasta culminar en un desenlace que será difícil de olvidar para quien vea esta película. Luego de tantas décadas de carrera, no vamos a descubrir a estas alturas el inmenso talento de quien hemos visto en roles tan diversos como Hannibal Lecter, Richard Nixon, Pablo Picasso, Alfred Hitchcock y hasta el Papa Benedicto XVI. Y sin embargo, nada nos puede preparar para el despliegue actoral que Hopkins alcanza aquí, con su mirada, su gestualidad, sus silencios. Sin exagerar, una de las mejores actuaciones de todos los tiempos en cine.
y de los Oscars más merecidos que se recuerden, obtenido 29 años después de ganar el primero por El silencio de los inocentes, y que ahora, a sus 83 años, lo convirtió en el actor más longevo en recibir una estatuilla interpretativa en la historia de los premios. Definitivamente un verdadero hito por donde se lo mire. I am not leaving my flat! This really is my flat. Isn't it? You see, the situation is very simple. Soy Joel Poblete y en cooperativapodcast.cl puedes oír no solo estos estrenos y razones, sino además diversos podcasts de otras áreas que esperamos puedan ser una forma de aportar contenidos, distraer, sugerir y recomendar distintas propuestas para hacer más llevaderos sus días y semanas. Y recuerda que por cualquier consulta o comentario nos puedes escribir a podcast@cooperativa.cl. There's something funny going on. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.